¿Alguna vez has tenido la sensación de que nadie se atreve a decir lo que realmente piensa sobre las mujeres? Como si el tema estuviera rodeado de una niebla densa donde solo hay espacio para dos relatos opuestos. O son veneradas como si fueran ángeles caídos del cielo, o despreciadas como si fueran culpables de todos los males. Y entre esos dos extremos, ¿quién se atreve a decir la verdad? No una verdad perfecta, sino una verdad humana, sin máscaras, sin discursos prefabricados, una mirada que no idealiza, pero tampoco hiere. Vivimos en una sociedad que insiste en vestir a las mujeres con capas de pureza, delicadeza, moral superior, y muchas veces, incluso con buenas intenciones, se las encierra en imágenes que no eligieron. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer no encaja en ese molde? Cuando su fuerza no es dulce, su deseo no es cómodo, su pensamiento no es dócil. ¿Y si esa imagen que tanto repetimos no fuera más que un papel aprendido, ensayado una y otra vez para sobrevivir dentro de un guión que no escribieron ellas? ¿Y si alguien ya lo hubiera notado? No hoy, ni ayer, sino hace más de un siglo. Un pensador que no buscaba complacer ni comulgar con las versiones fáciles del mundo. Un hombre que, con más preguntas que respuestas, se atrevió a mirar donde otros preferían cerrar los ojos. Y lo que vio lo incomodó, pero también lo fascinó. Hubo un hombre que se atrevió a mirar más allá de la fachada, no para despreciar, sino para comprender. Su nombre, Friedrich Nietzsche, un filósofo que jamás escribió para agradar, sino para sacudir. No odiaba a las mujeres, pero tampoco cayó en la tentación de idealizarlas. Mientras otros las ponían en pedestales o las ignoraban, Nietzsche se preguntaba, ¿quiénes son realmente debajo de las máscaras que la sociedad les impuso? Para Nietzsche, la relación entre hombres y mujeres nunca fue una historia de amor idealizado. No era ese cuento repetido que nos enseñaron desde niños, donde él salva y ella espera, donde todo encaja como si el deseo fuera predecible y la atracción inocente. Él lo veía como algo mucho más crudo, más humano, un juego de fuerzas, de tensiones silenciosas, un escenario donde no siempre gana el más fuerte, sino el que mejor entiende el instinto, el deseo, la necesidad de sobrevivir. Mientras el poder masculino se exhibía con títulos, conquistas y autoridad, Nietzsche intuía que el poder femenino se movía en otra dimensión. No necesitaba gritar para imponerse, no exigía control directo, porque ya sabía cómo operar desde lo simbólico, desde lo emocional, desde lo invisible. Un poder más sutil, sí, pero también más difícil de resistir, porque no se impone, se insinúa, no ordena, seduce, no domina por la fuerza, sino por la comprensión casi quirúrgica de la psicología humana. Y eso, lejos de ser una debilidad, era, para Nietzsche, una forma refinada de inteligencia, una forma de leer el mundo con otros ojos, de jugar al mismo juego, pero con piezas completamente distintas. Quizá por eso, cuando miramos el presente, su visión nos suena lejana, suena inquietantemente familiar, como si hubiese visto venir todo esto mucho antes que nosotros. Nietzsche creía que muchos hombres no se enamoran realmente de las mujeres, se enamoran de una idea, una proyección, una figura que ellos mismos moldean en su mente, tierna, dulce, frágil, siempre comprensiva, moralmente intachable. Y en esa imagen tan perfecta hay una trampa, porque no es amor, es una ilusión reconfortante, una invención que les permite sentirse seguros, admirables, incluso superiores. Pero al idealizarlas de ese modo, al convertirlas en símbolos de pureza o salvación, les arrebatan algo esencial, su derecho a ser humanas, con contradicciones, con luz y sombra, con deseos que no encajan en el molde. En lugar de conocerlas, las encasillan. En lugar de escucharlas, las narran. Y sin darse cuenta, las convierten en personajes de un guión que no escribieron ellas, sino ellos. Un guión donde ella no es protagonista, sino soporte emocional.
una especie de musa silenciosa que existe no por sí misma, sino para sostener el drama interno de quien la observa. Nietzsche no lo decía con desprecio, lo decía como advertencia, porque todo amor que nace de una mentira, aunque sea hermosa, está condenado a romperse, no por culpa de la mujer, sino por el peso insoportable de la expectativa que se proyectó sobre ella. Y cuando esa fantasía se desmorona, muchos hombres no saben qué hacer con la realidad, una realidad que no es menos valiosa, solo más compleja, más humana y por eso mucho más difícil de amar, de verdad. Durante siglos, el mundo les negó a las mujeres el acceso al poder visible. No podían comandar ejércitos, ni escribir leyes, ni sentarse en los tronos del mundo. El poder institucional, el de los decretos, las armas y los aplausos públicos, era un privilegio reservado a los hombres. Pero eso no significó que las mujeres fueran débiles, ni pasivas, ni irrelevantes. Significó simplemente que aprendieron a mover el mundo desde otra parte, desde los márgenes, desde las sombras, desde los espacios donde nadie parecía mirar, pero donde todo realmente comenzaba. Nietzsche lo intuía, comprendía que el poder femenino no imitaba al masculino, lo transformaba. Era una fuerza que no necesitaba imponerse para actuar, una que no buscaba atención, pero influía en las decisiones más importantes, una que no alzaba la voz, porque ya sabía hablarle al deseo, al ego y al miedo sin necesidad de palabras. El encanto no era solo belleza, era lectura emocional, era percepción refinada, una forma de sentir lo que el otro necesita, incluso antes de que lo sepa. Y eso, para Nietzsche, era una forma de poder incluso más sofisticada, porque mientras unos construían imperios con ladrillos, ellas moldeaban voluntades desde adentro, a veces con ternura, a veces con distancia, pero siempre con una conciencia clara de lo que estaba en juego. Él no lo llamaba manipulación, lo veía como una forma de adaptación maestra, una estrategia desarrollada en un mundo que las había forzado a jugar con reglas ajenas, y tal vez por eso lo llamaba el poder que no grita, porque no necesitaba alzar la voz para hacerse escuchar, porque en un susurro ya había dicho todo, y el mundo, aunque no lo supiera, ya había comenzado a moverse. Vivimos en un mundo que rara vez ve con claridad, juzga por lo que brilla, por lo que parece, por lo que encaja con sus ideas preconcebidas, y en ese mundo, las mujeres, que durante siglos no pudieron tener el control del discurso, aprendieron a controlar algo aún más sutil, la percepción, la forma en que eran vistas, la manera en que eran interpretadas, deseadas, aceptadas o temidas, porque quien domina cómo es percibido, muchas veces domina también cómo es tratado. Y Nietzsche veía eso con una mezcla de asombro y respeto. No lo llamaba falsedad, no lo veía como una estrategia superficial, lo entendía como un mecanismo profundo de supervivencia, una inteligencia cultivada a lo largo de generaciones en un entorno que no les ofrecía poder directo, pero donde sí podían influir, si sabían cómo manejar el escenario, vestir la dulzura como escudo, convertir la fragilidad aparente en una forma de control emocional, mostrar vulnerabilidad no como debilidad, sino como herramienta para despertar protección, deseo, culpa, lealtad. Era una actuación, sí, pero no en el sentido cínico. Era una actuación vital, como la del animal que se mimetiza con el entorno no para engañar, sino para no ser devorado. Mientras muchos hablaban de belleza como un don decorativo, Nietzsche veía otra cosa. Veía instinto, veía lectura simbólica, veía una maestría silenciosa en el arte de influir sin declarar intenciones, y entendía que, en un mundo tan obsesionado con lo visible, quien domina lo simbólico, quien sabe lo que el otro quiere ver y cómo ofrecérselo, es quien, muchas veces, gana el juego sin que nadie se dé cuenta. Nietzsche no escribía para aliviar, no usaba palabras como vendajes, las usaba como espejos, espejos que no embellecen, que revelan, y a veces lo que uno ve en ese reflejo no es cómodo,
porque él no hablaba desde el resentimiento, hablaba desde una mirada aguda que se atrevía a nombrar lo que otros preferían ignorar. Y entre todo lo que vio, hubo algo que lo inquietó profundamente: el miedo que el mundo siente hacia la mujer que ya no necesita ser protegida, no por ser cruel, no por ser agresiva, sino porque ya no encaja en el relato, porque no necesita ser salvada, ni validada, ni reducida a símbolo de nada. Es la mujer que no pide permiso, la que no se define por la mirada del otro, la que no se acomoda a expectativas heredadas, y su sola existencia desestabiliza todo lo que se daba por sentado. Porque cuando una mujer deja de vivir para complacer, para agradar, para encajar, todo un sistema tambalea. No porque ella quiera destruirlo, sino porque su autenticidad expone lo frágil que era esa estructura desde el inicio. Nietzsche no veía a esta mujer como una amenaza, la veía como un presagio, como una fuerza que llegaría, tarde o temprano, a confrontar las ficciones con las que el mundo se había construido. Y eso no lo horrorizaba, lo fascinaba, porque entendía que toda transformación comienza con una ruptura y que, a veces, el mayor acto de poder es simplemente atreverse a ser una misma, aunque el mundo entero tiemble ante esa posibilidad. Nietzsche intuía algo profundamente revolucionario, una idea que, incluso hoy, sigue incomodando a muchos. Él creía que el amor, el real, no el adornado ni el idealizado, solo puede comenzar cuando ambas partes se atreven a quitarse la máscara, cuando el hombre deja de proyectar fantasías sobre lo que una mujer debería ser, cuando deja de buscar en ella una musa, una madre, una salvadora, y comienza a verla tal como es, completa, contradictoria, poderosa, no un refugio, sino una presencia. Y cuando la mujer ya no necesita disfrazarse de fragilidad para ser aceptada, cuando no tiene que suavizar su fuerza, ni esconder su deseo, ni moldearse para caber, cuando puede mostrarse sin miedo a ser juzgada, sin necesidad de calcular cada emoción. Ahí, y solo ahí, puede comenzar algo real, algo que no se basa en juegos de control, en dependencia emocional, ni en roles heredados, sino en un encuentro entre dos seres que se reconocen como iguales, no porque sean idénticos, sino porque comparten una misma capacidad de profundidad, de oscuridad, de transformación. Un amor sin pedestal ni servidumbre, un amor donde nadie necesita ser rescatado, porque ambos han aprendido a sostenerse a sí mismos. Ese tipo de encuentro, Nietzsche lo consideraba raro, tal vez incluso imposible para la mayoría, porque exige más que deseo, exige coraje, el coraje de dejar atrás las ficciones reconfortantes y entrar en lo incierto sin armaduras. Pero cuando sucede, aunque sea una sola vez en la vida, ya no hay vuelta atrás, porque después de ver al otro sin máscaras, ya no puedes volver a amar de forma superficial. Tal vez tú también lo has sentido, esa sensación incómoda de que, debajo de todas las sonrisas, los gestos aprendidos, las frases de películas, hay algo más, algo que nadie nos enseñó a mirar, algo que no cabe en el amor romántico que nos vendieron, ni en los discursos de poder que repetimos sin darnos cuenta. Tal vez, como Nietzsche, tú también sospechas que el verdadero drama humano no está en lo que decimos, sino en todo lo que evitamos mirar. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Es porque hay en ti una intuición, una inquietud de que las relaciones merecen más que poses bonitas y roles heredados. Merecen verdad, aunque duela. Merecen profundidad, aunque incomode. Y eso es lo que intento construir aquí contigo. No respuestas fáciles, no fórmulas para encajar, sino un espacio donde podamos pensar distinto, sentir distinto, respirar un poco más hondo. Si tú también crees que necesitamos nuevas conversaciones, más valientes, más sinceras, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de esta reflexión te hizo detenerte por un momento? ¿Qué frase, qué idea te removió algo por dentro? Tu comentario puede ser la chispa de nuestro próximo diálogo.
Y quizás también la señal que alguien más necesitaba para mirar detrás del velo, porque no estamos solos en esta búsqueda, solo estamos a veces demasiado en silencio. Y si te quedaste con ganas de seguir explorando, en pantalla están apareciendo otros videos que también van más allá de lo superficial. Solo haz clic. Nos vemos ahí. Y gracias, de verdad, por haberte quedado hasta el final. No es solo tiempo, es coraje.